días. Tengo el placer de estar con Miriam Aladí, médica especialista en ginecología y obstetricia, que pasa consulta en sus clínicas de Extremadura y actualmente también en Madrid, que bueno, luego más adelante nos contará ella un poquito de ese proyecto nuevo. Además es profesora del Máster de Sexología de la Universidad de Extremadura y es autora de varios libros. Entre los más conocidos son Hablemos de vaginas, Hablemos de nosotras y Poemario, que ha salido recientemente. Bueno, Miriam, un placer, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti. Además, bueno, un temazo diría yo, ¿no? El dolor de las mujeres. Y a ver, vamos a empezar un poquito por ese dolor menstrual, de ciclo que decimos últimamente, ¿no? Dolor de regla. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el dolor del ciclo puede ser el dolor durante la regla o también todos aquellos dolores que acompañan al síndrome premenstrual, que también son dolores relacionados con el ciclo hormonal. Esto daría para hablar durante días, pero vamos a intentar explicar un poquito de qué pueden ser, cuando son secundarios a alguna enfermedad y si no hay una lesión de base que lo justifique, de dónde pueden venir, ¿no? Bueno, todo esto muchas veces requiere un manejo multidisciplinar, dependiendo exactamente de cómo lo desarrolle cada paciente. Cada paciente es un mundo y las causas pueden ser múltiples y bueno, esperemos que podamos aclarar un poquito de qué va todo esto del dolor del ciclo. Seguro que sí. Además, bueno, a mí me gustaría, normalmente, bueno, por lo menos desde la fisioterapia siempre estamos como con campañas de la regla no duele, no es normal, ¿no? O sea, que hay cosas que tenemos, hay ciertos dolores que las mujeres tenemos normalizados. Parece que casi eres la rara si no te quejas esos días o no notas alguna molestia. Entonces, bueno, cuéntanos de verdad qué es lo que puede ocurrir y por qué se produce, por qué hay mujeres que tienen esos dolores. Bueno, el dolor de la regla no hay que normalizarlo. Si duele hay que buscar por qué puede doler, ¿no? Obviamente no es lo mismo que te duela esporádicamente, que tengas un ciclo malo en alguna ocasión porque hayas tenido a lo mejor peores hábitos de vida y tengas un poquito más de inflamación de la cuenta y tal, y que a lo mejor te tengas que tomar un paracetamol. No es lo mismo ese dolor que el dolor de las mujeres que cada mes es un auténtico infierno. Claro, estamos metiendo en el mismo saco todos los dolores, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo un dolor que otro. Cuando el dolor de la regla es tipo así, como que es ir al infierno cada mes y mujeres que tienen que ir cada 2 por 3 a urgencias y que se ponen hasta arriba de analgésicos y tal, como sea un dolor ya de ese calibre, una de las cosas muy importantes es descartar que haya detrás una endometriosis. El problema es que algunas endometriosis tienen muy baja expresión ecográfica, no se ven claramente en una ecografía normal. La que se ve muy bien es aquella que cursa con unos quistes que se llaman endometriomas, que es cuando tenemos una endometriosis ovárica, pero imaginaos que no tenemos afectación en los ovarios y lo que tenemos es una endometriosis que le llamamos profunda, es decir, que hay implantes en el peritoneo y que profundizan más de 5 milímetros desde la superficie hacia adentro del tejido. Claro, estas endometriosis, que se llaman endometriosis profunda, generan un dolor muy incapacitante y claro, como no se acompañen de endometriomas, de esos quistes característicos que se ven muy fácil en la ecografía, puede ocurrir que a una mujer se le diga, no, la ecografía es normal, tu útero y tus ovarios se ven normales y se va para casa. El problema fundamental está que no escuchamos bien el historial que nos cuenta la paciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar, porque si escuchamos, es fácil sospechar la enfermedad y cuando la sospechas vas a ir a buscarla, vas a intentar solucionarlo. Pero claro, si de entrada no escuchamos a las pacientes y normalizamos su dolor y decimos, bueno, sí, te duele la regla, pero a todo el mundo le duele. Claro, así sí se nos escapan endometriosis y
y se quedan sin tratar y padeciendo una calidad de vida horrible. Entonces, lo primero que hay que hacer es un buen historial para preguntar el nivel de dolor que tiene, si con un paracetamol se le quita o no, o necesita tomar varios analgésicos y aún así no se le quita el dolor. Claro, no es lo mismo uno que otro. Preguntarle también si tiene otra serie de dolores asociados, como un dolor pélvico crónico o dolor al defecar o al orinar cuando tiene la regla, o si tiene dolor con las relaciones sexuales también. Hay que hacer un historial completo para fijarnos un poquito que a veces es que te lo ponen en blanco y en botella. A veces es que simplemente escuchando a la paciente dice, esta paciente va a tener una endometriosis. Fijaos si es fácil sospechar muchas veces que muchas mujeres que han estado durante años padeciendo han llegado a sus manos un artículo, lo han leído y han dicho, ostras, a ver si voy a tener endometriosis. Y muchas de ellas no se han equivocado, efectivamente luego tienen endometriosis. Es decir, la sospecha no es difícil. Quizás a veces sea difícil llegar al diagnóstico definitivo, pero al menos si tú la sospechas, pues ya puedes hacer cosas, ¿no? Pero si no la sospechas siquiera, esa mujer se va a quedar Entiendo padeciendo. que es uno de los motivos, ¿no, Miriam? Si no me equivoco, la media de diagnóstico de endometriosis son 8 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, casi la mitad de las mujeres con endometriosis tardan una media de 8 años desde que comienzan sus síntomas de dolor hasta llegar al diagnóstico, una media de 8 años. Una pasada. Imagínate lo que pone eso. Tú que eres fisioterapeuta puedes entender lo que sería un dolor que cronificas en el tiempo, lo difícil que es tratar después, porque ya acaban teniendo dolor neuropático, ¿no? Sí, Ese total. dolor que ya es muy difícil de tratar. Y lo que hay que evitar es llegar a ese tipo de dolor. ¿Cómo? Pues diagnosticándola cuando comienzan los síntomas. Esto del diagnóstico precoz no es necesario. Cuando decimos diagnóstico precoz, a ver, no es exactamente precoz lo que necesitamos que sea. Precoz significa diagnosticar una enfermedad antes de que produzca síntomas. En realidad no se trata de un diagnóstico precoz, sino de un diagnóstico oportuno. Si una persona tiene endometriosis y no le duele nada y lo que tiene es simplemente un endometrioma en un ovario y no le hace absolutamente nada, no pasa nada si no tiene un diagnóstico de endometriosis porque su calidad de vida es buena, pero evidentemente si tienes un impacto muy negativo en tu calidad de vida, el diagnóstico cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, más que diagnóstico precoz es decir diagnóstico oportuno, en su momento oportuno. Y el problema es que en esta enfermedad se da la doble polaridad, existen mujeres sobretratadas y mujeres infratratadas. Y me explico. Es un caso paradigmático la endometriosis porque vemos los dos extremos. Y me explico. Hay mujeres que tienen, por ejemplo, un endometrioma, que eso es muy fácil de ver en la ecografía, que es cuando la endometriosis afecta al ovario y forman esos quistes característicos, que está tan bien que no tiene ningún síntoma de nada y todavía hay sitios donde le ven el endometrioma y la operan. Eso, o sea, esto está sobretratado, es decir, hay que tener en cuenta que el objetivo del tratamiento es cualitativo, no cuantitativo. Me explico, no se trata de quitar cantidad de enfermedad, sino que la calidad de vida de la paciente sea buena, porque no hay ningún tratamiento curativo. Entonces, lo que tenemos que lograr es que su calidad de vida sea buena. ¿Qué pasa? Que tú operas una endometriosis asintomática y a lo mejor lo que has hecho es meter la pata, porque la propia cirugía muchas veces genera más inflamación y después viene todo el síndrome adherencial, cicatrices y de todo que se forma dentro y es cuando empieza a ser sintomática la mujer. Por lo tanto, es un error pensar en la primera opción para esta enfermedad, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico solo se reserva cuando hemos fracasado en todos los tratamientos médicos y la mujer sigue padeciendo muy mala calidad de vida, o bien cuando hay un accidente, es decir, que se obstruye un uréter o se obstruye el intestino, claro, evidentemente aquí hay que tratar quirúrgicamente, ¿no? Pero primero, el primer escalón es tratamiento médico. Incluso en casos de un endometrioma de nada que no da síntomas,
Podemos hacer hasta incluso un tratamiento expectante, no requiere poner fármacos incluso, ¿no? Podemos ir haciendo un seguimiento ecográfico y según cómo evolucione el endometrioma y cómo evolucionen los síntomas de la mujer, pues vamos adaptando el tratamiento. Entonces, Y luego, Miriam, el tratamiento inicial sería médico, entiendo que sí, cambios de hábitos también, ¿no? De hábitos más saludables de vida. y de eso quiero hablar también. Ajá. Primero te estoy hablando de la parte médica, Médica, pero sí ¿vale? quiero hablar de la parte de autocuidados también. Cuéntame. Gracias por recordármelo. Nada. Que quiero decir que vemos este extremo de sobretratamiento y luego tenemos el otro extremo de infratratamiento. ¿A quién se le infratrata? Pues a mujeres que están fatal, con una calidad de vida horrible, que no pueden tirar de su cuerpo cuando tienen la regla, incluso que tienen dolor con las relaciones, dolor pélvico crónico, que están fatal, y que esas mujeres tengan la mala suerte de que ecográficamente no se ve su enfermedad, porque a lo mejor tengan una endometriosis profunda sin afectación ovárica, y puede tener la mala suerte, pues eso, de que tenga poca expresión ecográfica su enfermedad. Y entonces, si no le haces un buen historial y pasa de lo que te cuenta la paciente, esa mujer se va a ir a su casa sin el tratamiento. Es decir, tenemos los dos extremos, sobretratamiento e infratratamiento. Todas las enfermedades cuyo diagnóstico depende de escuchar, fundamentalmente de la escucha, se infradiagnostican y se infratratan. Y todas las enfermedades cuyo diagnóstico depende de pruebas complementarias de lo que diga una máquina, es decir, una analítica o una ecografía, todas aquellas que su diagnóstico depende de lo que digan las máquinas, normalmente se sobrediagnostican y se sobretratan. En la endometriosis ocurre esta doble polaridad. ¿Por qué? Porque la expresión ecográfica no va de la mano de la clínica que desarrolla la paciente, de los síntomas que desarrolla la paciente. Entonces, hay pacientes que tienen muchos síntomas con baja expresión ecográfica que a esta se le va a infradiagnosticar e infratratar. Y justo el otro extremo, mujeres que a lo mejor tienen en la ecografía, se ve muy fácil un endometrioma, que están tan bien, que no tienen ningún síntoma de dolor y a lo mejor se le va a sobretratar. ¿Me explico? Es decir, tenemos ahí esa doble polaridad que vemos dentro de la medicina de forma paradigmática. Estos dos extremos ocurren en la endometriosis. Y eso es porque no tenemos claro el objetivo. El objetivo es cualitativo, no cuantitativo. Es decir, que la calidad de vida de la paciente, es decir, esas dos patas fundamentales de la endometriosis, de síntomas, el dolor y el tema de la reproducción, de conseguir embarazo, que esas dos facciones estén suficientemente cubiertas para que la paciente pues, esté bien, ¿vale? Que su calidad de vida, tanto la vida reproductiva como su vida de dolor, pues que eso esté en su sitio, que no padezcan mala calidad de vida. Ese es el objetivo fundamental. Pero claro, la calidad de vida es algo que no podemos medir, es algo subjetivo, es decir, es lo que nos cuenta la paciente, pero si no damos credibilidad a lo que nos dice la paciente, pues dime tú cómo vamos a tratar correctamente esta enfermedad, ¿no? Esto pasa mucho en las mujeres, que nuestros síntomas subjetivos, es decir, aquellos que no se pueden medir, yo no puedo saber cuántos kilos de dolor tiene una persona, ¿no? Cuántos kilos de mala calidad de vida tiene una persona. Todo aquello que no se puede medir, pues como que en las mujeres pues como que no se les da credibilidad, ¿no? Y esto es una de las cosas importante que hay que visibilizar y comprender, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando de la endometriosis, pero luego podemos hablar también del dolor de regla en mujeres que no tienen una patología de base como la endometriosis, que si quieres hablamos de eso también. Sí, sí, te iba a preguntar además eso, que cuando no es solo el dolor de regla que no es una endometriosis, que qué ocurre o el dolor en el ciclo sin que sea endometriosis. A ver, si quieres vamos a hablar de síndrome premenstrual y vamos a hablar de dolor de regla, si te parece. Lo separamos en bloques, Venga. ¿no? Vamos a Por hablar ello. de menorrea, mujer con dolor de regla, pero no tiene endometriosis, no encontramos absolutamente nada. Bueno, estas mujeres a lo mejor tienen una endometriosis que no somos capaces de ver, o a lo mejor no tiene una endometriosis, a lo mejor simplemente tiene dolor de regla sin un daño asociado como pueda ser la endometriosis. Pero tanto si es endometriosis como si no lo es, detrás hay
un problema inflamatorio. Es decir, lo que nos duele es la inflamación. Un día colgué un vídeo de un útero haciendo pequeñas contracciones. Lo vi, Lo viste, sí, ¿no? En mi cuenta de sí. Instagram, de vez en cuando hago una ecografía a una mujer, me encuentro que el útero está haciendo pequeñas contraccioncillas y normalmente lo veo más o menos a la mitad del ciclo. No sé, yo creo que tengo la impresión que lo que está haciendo el útero es ese movimiento como diciendo espermatozoides, venid a Venid mí, aquí, ¿no? Con una atución. claro, porque está más o menos a la mitad del ciclo. Otras veces lo veo con la regla, ese movimiento que a lo mejor es para expulsar el endometrio. Cada vez que yo pregunto a una mujer que le pillo al útero así en la ecografía, es una cosa muy sutil, pero en una ocasión lo grabé en vídeo y lo subí al Instagram porque digo, es que si no, no me van a entender, ¿no? La Se veía gente de que claramente, estoy así que hablando. Bueno, animo a la que quiera que vaya a verlo porque ¿cómo? se veía que animo a la que Sí, quiera sí, que está vaya a muy verlo chulo. porque estará en tu cuenta y se veía claramente, así que no os perdáis la cuenta de Sí, sí, Instagram en ni el blog, que uno de ahí los está. reels. Sí. Sí, en uno de los reels está ese video. Bueno, pues cuando veo eso en la ecografía siempre les pregunto, ¿te duele? Y a nadie le duele. Ha dado la casualidad que a nadie que le he visto yo eso me ha dicho que tenga dolor. Entonces está claro que lo que no duelen las contracciones que hace el útero. Eso no es lo que duele. Lo que duele es la inflamación. Ese desequilibrio entre los factores proinflamatorios y antiinflamatorios, donde hay un desequilibrio en las prostaglandinas y predominan las prostaglandinas de una serie que son más proinflamatorias. Esas prostaglandinas que son esas sustancias que generan esas contracciones en el útero, si están más a favor de ese equilibrio de prostaglandinas, más a favor de las proinflamatorias, pues entonces cuando vas a tener dolor. Siempre que hay dolor, detrás hay un proceso inflamatorio, ¿vale? La inflamación en sí misma no es algo ni bueno ni malo, es decir, tiene que haber un equilibrio entre factores pro y factores antiinflamatorios. En el momento que haya un desequilibrio a favor de la inflamación, ya tenemos dolor. Por ejemplo, cuando tenemos, bueno, esto a su vez puede ser por muchas causas, pero en general la inflamación está muy relacionada con los malos hábitos. Es decir, si tenemos malos hábitos de vida, vamos a tener eso que se llama inflamación sistémica de bajo grado, que es un tipo de inflamación que no provoca la pérdida de función de ningún tejido, ¿vale? Pero genera todo esto de la resistencia a la insulina. Esto es más complicado, mejor no me meto ahí, pero lo que quiero decir que esa inflamación sistémica de bajo grado, si tú cuando tienes la regla tienes un desequilibrio a favor de factores proinflamatorios, por eso que tienes ya de base, pues evidentemente vas a tener más dolor con la regla. Bueno, finalmente lo que se trata es de un desbalance a favor de factores proinflamatorios. Esto a su vez puede ser consecuencia de un desbalance hormonal. Ten en cuenta que tenemos en las mujeres todos los sistemas de nuestro cuerpo van cambiando cíclicamente, de manera que en la primera fase del ciclo, durante toda la edad fértil, tenemos una fase primera del ciclo donde hay un predominio de estrógenos y una segunda fase del ciclo de la ovulación hasta la regla donde hay un predominio de progesterona. Los estrógenos son proinflamatorios, aumentan los mediadores de la inflamación, activan la vigilancia inmunológica, en cambio la progesterona tiene una acción antiinflamatoria. Si tú tienes cualquier desequilibrio en ese eje hipotálamo hipófiso ovárico y favoreces un desbalance a favor de los estrógenos, vas a tener una situación más proinflamatoria también. Puede dolerte más la regla, aparte de también puedes tener más síndrome premenstrual y todo eso, ¿vale? Absolutamente todos los malos hábitos, el sedentarismo, el sobrepeso, el comer muchos alimentos procesados, comer azúcares, el no descansar bien, el estrés, todo eso va a estar a favor de ese balance, a favor de factores proinflamatorios. También puede haber déficit de micronutrientes. Ten en cuenta que poblacionalmente es súper frecuente el déficit de, por ejemplo, vitamina D y del zinc. Es que es raro que no le falte una de estas dos cosas o las dos cosas.
estos micronutrientes son muy importantes también tenerlos bien para que nuestro sistema inmunológico tenga una función lo más óptima posible. Es decir, detrás de un desequilibrio proinflamatorio, a su vez puede haber muchísimas causas detrás. Por eso siempre decimos que lo primero, y esto lo que dije antes, digo que no se me olvide hablar de los hábitos, esto sirve también para la endometriosis, que no nos olvidemos que los buenos hábitos es el primer escalón que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, no vale con poner un tratamiento médico así de entrada, sino, y aunque lo pusieras, un tratamiento médico, esto no va en contra de mejorar los hábitos de vida, porque todo lo que sea malos hábitos de vida va a favorecer un estado más proinflamatorio y más hiperestrogénico. ¿Y por qué? Pues porque todo aquello que desajuste al eje hipotálamo hipófiso ovárico, cualquier entorno hostil de mucho estrés o cualquier, bueno, pues todos los malos hábitos en general, ten en cuenta que el eje hipotálamo hipófiso ovárico funciona de una forma, ¿para qué? ¿Para qué funciona ese eje? Pues para darnos la opción cada mes de tener un embarazo, ¿no? Por lo tanto, cuando el cuerpo dice aquí mejor que no haya embarazo, lo primero que se va a alterar es la ovulación. Y cuando se altera la ovulación, la primera hormona que se queda atrás va a ser la progesterona, porque la progesterona depende, casi la totalidad de la progesterona que fabricamos viene del cuerpo lúteo, que es el resultado de la ovulación. Todo lo que sea que se quede atrás, la progesterona, va a hacer que ese balance estrógeno-progesterona ganen los estrógenos. Siempre que hay un desequilibrio entre estrógeno y progesterona, siempre ganan los estrógenos. Y los estrógenos son más proinflamatorios, más proliferativos en el endometrio, por eso puedes sangrar más, puedes tener más retención de líquido, puedes tener más síndrome premenstrual, todo eso es por el déficit de progesterona en la segunda fase del ciclo. Es decir, se pueden tener los estrógenos altos por muchas causas, pero también se considera hiperestronismo tener un déficit de progesterona, que sería un hiperestronismo relativo, es decir, por sí mismos no están elevados, pero al faltar progesterona en la segunda fase del ciclo, ya tenemos un balance a favor de los estrógenos. Por eso todos los dolores derivados de lo que es el síndrome premenstrual, esos dolores previamente a la regla, y no solo dolores, sino síntomas psicoafectivos, problemas conductuales, todo esto del síndrome premenstrual o síndrome también, en el caso más grave, el síndrome disfórico premenstrual, siempre detrás hay un déficit de progesterona. La progesterona, en la segunda fase del ciclo, prepara todos los sistemas para favorecer un embarazo. Por eso, a nivel inmunológico, disminuye la vigilancia inmunológica para que no nos carguemos al embarazo con nuestro sistema inmunológico. A nivel metabólico, pues favorece el catabolismo para que haya micronutrientes en la sangre para alimentar al embarazo. También a nivel del sistema nervioso central, la progesterona apaga al cerebro, activa lo que llamamos el sistema GABA del cerebro. La alopregnenolona, que es un metabolito de la progesterona, activa el sistema GABA del cerebro. ¿Para qué? Para que estemos más calmadas. El sistema GABA, cuando está activado, estamos más calmadas. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes estar toda la vida con el sistema inmunológico bajo, con el cerebro apagado. Tú no puedes estar siempre así. Y como no podemos estar siempre así, cuando no hay un embarazo, cae la progesterona. ¿Y qué hacen los estrógenos? Volvemos a la primera fase del ciclo y ahora los estrógenos hacen todo lo contrario. Todo lo contrario a la progesterona, aumentan la vigilancia inmunológica, aumentan el anabolismo en lugar del catabolismo, en el cerebro se comportan como activadores neurales, por eso estamos más activas, por eso cuando va llegando la ovulación, que tenemos el pico más alto de estrógeno, estamos que nos comemos el mundo. Es decir, todos nuestros sistemas de todo nuestro cuerpo, y estoy diciendo solo algunos sistemas, pero absolutamente todos nuestros sistemas cambian cíclicamente durante toda la edad fértil. Por lo tanto, todo aquello que haga que no fabriquemos suficiente progesterona nos va a llevar a un balance a favor de estrógenos, y ese hiperestronismo nos puede hacer más inflamación, más retención de líquido, más sangrado menstrual, más tensión mamaria, más irritabilidad. Claro, si tú tienes un déficit de progesterona, no activas el sistema GABA y en lugar de estar más calmada en la segunda fase del ciclo, estás más irritable.
¿Me explico? Me Es encanta decir, que al final es todo un juego de hormonas y de todo aquello que arrastra esos cambios hormonales cíclicos, Me encanta incluido que nos cuentes todo esto porque las miles de mujeres que nos van a escuchar, de ellas habrá muchas con dolor de regla, que eso hay esa tensión mamaria que comentas, esos dolores de cabeza, ese dolor lumbar, es que está totalmente normalizado y muchas nos ha planteado que igual con pequeños cambios de actividad física, alimentación, como decías, igual algunas solo con eso mejora sin necesidad de sí, hacer una medicación o sin si hay, necesidad. desde luego que si hay malos hábitos de vida o hábitos de vida que se puedan mejorar, lo suyo es empezar por ahí. Podemos también ver si hay algún déficit en la alimentación o todo lo contrario, que estás metiendo malos nutrientes, ¿no? Si estás teniendo un exceso de azúcares procesados, todo eso. Bueno, ver qué puede mejorarse en cuestión de hábitos de vida. Podemos utilizar suplementos que nos ayudan, como por ejemplo el Vitex Aznuscactus, que es un regulador del eje hipotálamo hipófiso ovárico, favorece esa fase lútea, esa fase donde, donde predomina la progesterona y por eso mejora el síndrome premenstrual, el dolor de la regla y todo eso. En concreto, a mí me gusta mucho, sobre todo en mujeres que tienen estrés o que tienen muchos síntomas en la segunda fase del ciclo de tipo irritabilidad, me gusta utilizar un suplemento que ideé para laboratorios Naturleader que se llama Premencalm, que hemos hecho un estudio a través de la Universidad de Extremadura que funciona, por el estudio que hemos hecho, funciona muy bien en cuanto a mejoría de los síntomas y lo que se trata es, lleva reguladores del eje hipotálamo hipófiso ovárico, como el Vitex Aznuscactus, pero también reguladores del eje hipotálamo hipófiso adrenal, que es el eje del estrés, porque el eje del estrés, el que dispara el cortisol, y el eje hormonal de las hormonas sexuales están muy relacionados. Si tú tienes mucho estrés, va a empeorar el eje hormonal. Si el eje hormonal no funciona bien, vas a tener más irritabilidad. Están muy relacionados, ¿no? Ambos ejes. Y entonces esto también lleva adaptógenos como la rodiola y lleva también melatonina y GABA para mejorar el descanso. Es una mezcla que sí, esta sinergia es, bueno, cuando vinieron a visitarme una vez a mi consulta los representantes del laboratorio, yo para decirme, mira, tenemos estos productos y tal, que sabemos que te gustan las cosas naturales y tal. Entonces yo les comenté, digo, jolines, si existiera alguno que tuviera esto, esto y esto, y me dijeron, ¿cómo? Esto te lo fabricamos ahora mismo. Y hicimos este suplemento y después hicimos ese estudio por la Universidad de Extremadura, cuyos resultados preliminares ya sí que nos dicen que efectivamente mejora todo esto del síndrome premenstrual, el dolor de la regla. Eso sí, yo siempre digo que los hábitos, lo primero, que tampoco nos obcequemos que todo, a ver si vamos a salir de la medicalización de la vida y nos vamos a meter en esto que yo llamo la suplementalización de la vida, o sea que tampoco es todo suplementos, que lo suyo es los hábitos siempre mejorarlos. Y en casos en los que no hay manera de controlar esto, pues ya a lo mejor pues tenemos que tirar de tratamientos médicos. Hay mujeres que por lo que sea, su eje hipotálamo hipófiso ovárico generan ese balance a favor de estrógenos a pesar de hacerlo todo perfecto y no nos queda más remedio que poner tratamiento médico. A mí personalmente, hombre, si estamos hablando de una endometriosis, esto no, para una endometriosis normalmente tenemos que poner un tratamiento, si podemos inhibir la ovulación, mejor, ¿vale? Estoy hablando también de las endometriosis que son severas, ¿vale? Una endometriosis que no es severa, a lo mejor, y que no da muchos síntomas, que está más o menos bien la paciente, que no lo pasa mal, podemos plantearnos también, pues no poner medicación y mejorar los hábitos, ¿vale? Para endometriosis nada severas, que no dan muy mala calidad de vida ni estas cosas. O para dolores de regla que no son tan intensos, pues a lo mejor solamente mejorando los hábitos es suficiente. Y yo me gusta, en lugar de pasar directamente a tratamientos hormonales, como los anticonceptivos o gestágenos y todo esto, en lugar de pasar ahí inmediatamente, hago un escalón intermedio
aparte de los buenos hábitos, suplementación, si eso no me funciona, hay otro escaloncito que yo se lo propongo a las pacientes, que sería poner progesterona natural micronizada en segunda fase del ciclo, que se pone intravaginalmente, y lo que hacemos así es dejar las curvas como están. No es como cuando tomas un anticonceptivo, que tú lo que haces es anular las curvas de estrógeno y progesterona, ¿no? ¿Sabes cómo funciona? El anticonceptivo es como si diéramos las mismas hormonas que fabrica el ovario en versión sintética. Esto hace que el ovario deja de trabajar y hacemos artificialmente un ciclo hormonal, ¿vale? Con hormonas exógenas, pero el ovario no está trabajando. Si quieres mantener tu ciclicidad y no quedarte lineal, porque no todo el mundo tolera bien esa linealidad, hay mujeres que les sienta muy mal, que dicen, es que me deprimo cuando tomo anticonceptivo, es que me pongo fatal. Bueno, pues podemos plantearnos, por ejemplo, esto que he dicho, respetamos que su primera fase del ciclo fabrique sus estrógenos de forma natural, y en la segunda fase del ciclo ponemos durante unos días, en toda la segunda fase del ciclo, progesterona natural micronizada, que es bioidéntica, para, digamos, contrarrestar a los efectos de los estrógenos de la segunda, perdón, a los estrógenos de la primera fase del ciclo. Es decir, de esta manera contrarrestamos los efectos estrogénicos con lo que hay que contrarrestarlo con la progesterona, y muchas mujeres mejoran muchísimo el síndrome premenstrual, porque la progesterona en sí misma, como he dicho antes, tiene efecto ansiolítico en el cerebro, tiene un efecto antiinflamatorio, y de esta manera pues podemos mejorar tanto el patrón de sangrado como todos los síntomas derivados del síndrome premenstrual o de la dismenorrea. Son opciones. Esto no, es que no, a veces cuando hablo de estas cosas pienso, a ver si ahora todo el mundo va a pensar que todos los dolores se tratan así. Es que esto hay que individualizar mucho según cada paciente. Yo estoy dando opciones, pero hay que ver esa historia clínica completa y hay que individualizar mucho el tratamiento. Y también a veces puede venir bien un manejo más allá de la ginecología, es decir, para eso está el manejo multidisciplinar. Como bien sabes, que de eso no voy a hablar porque creo que en este congreso la mayoría seréis fisioterapeutas, pero también hay muchas cosas que podéis hacer desde la fisioterapia, ¿no? Incluido la endometriosis. En la endometriosis, lo bueno que tiene la fisioterapia es que el dolor es que lo manejáis desde todos los prismas. Quitáis el tema, o sea, tratáis la inflamación, tratáis los síndromes adherenciales, tratáis todo lo que es la neuromatrix del dolor, es decir, esa vehiculación anómala de la sensibilidad dolorosa, es decir, a nivel neurológico estáis tratando también. Tratáis si hay un vaginismo secundario, es decir, una contractura en todo el suelo pélvico que genera atrapamientos de nervios y todo esto del síndrome miofacial y todas estas complejidades. Sí. Tratáis un montón de cosas. Yo para mí descubrimiento, el día que descubrí esto de la fisioterapia del suelo pélvico, no te imaginas la de gente que yo derivo a fisioterapia del suelo pélvico, porque es que te lo agradezco, Miriam, por eso lo del congreso también, por eso no todo es Kegel, para que vean que no solo mandamos ejercicios de Kegel, que también, sino que se hacen otras muchas cosas. De hecho, una entrevista es de fertilidad, que hablamos de ese eje hipófisis ovárico, y otra es sobre endometriosis, más allá de las anticonceptivas, o sea, que también va muy relacionada con todo esto. Claro. Y otras opciones, así que fenomenal. Y es que al final el dolor, existe el dolor inflamatorio, es que ese dolor lo sabéis tratar, utilizáis mecanismos que quitan inflamación, como por ejemplo la radiofrecuencia y estas cosas que utilizáis, ¿no? Bajáis inflamación, luego tratáis el dolor nociceptivo, es decir, tienes algo ahí y tú pues haces pues un tratamiento de ese dolor nociceptivo, ¿no? El dolor nociceptivo es el dolor producido por una lesión, eso también lo tratáis. Y es que también tratáis el dolor neuropático. En la endometriosis a veces se dan los 3 dolores, es un manejo muy complejo del dolor. Y el dolor neuropático, para quien no lo sepa, porque este congreso es para mujeres, sí. Para todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues el dolor neuropático, para quien no sepa lo que es una alteración en cómo se vehicula la sensibilidad dolorosa a través de los nervios. Porque claro, cuando tú llevas mucho tiempo con un dolor, digamos que se produce neuroinflamación, es decir, como que esos nervios
ya no funcionan bien, ya no vehiculan bien la sensibilidad dolorosa. Y aunque tú quites la lesión que ha provocado ese dolor, sigue, porque el dolor neuropático es un dolor que va más allá de la lesión, es un dolor que está producido porque hay una mala conducción de la sensibilidad dolorosa y es una faena porque es muy difícil de tratar. Es muy Y como difícil. no va asociado a lesión, no todo el mundo lo entiende. Y Ujú. muchas mujeres dicen, pero ¿por qué me duele si tengo un endometrioma en el ovario derecho y ya está? ¿Por qué me duele toda la pelvis? Bueno, Total. pues te duele por la inflamación sistémica que acompaña a esa, o sea, no solo tienes esa lesión, sino una inflamación en toda la pelvis. Y Y es a su vez, difícil de si tú comprender. mantienes ese dolor durante mucho tiempo, bueno, también puede haber adherencias, ¿no? Tejido cicatricial Sí, de mucho. cuando hay mucho tiempo de inflamación. Y si encima lo mantienes mucho tiempo ese dolor, puede haber dolor neuropático. Y esto para quitarlo es súper difícil. Que eso, desde la fisioterapia, lo tratáis muy bien. Sabéis diferenciar qué tipo de dolor tiene cada paciente y es súper necesario conocer, que la gente conozca vuestra especialidad porque es muy complementario a lo que hacemos desde la ginecología. Muchas veces no llegamos, desde la medicina, no llegamos a tratar bien el dolor. Entonces, bueno, es una estrategia. A mí me encanta el trabajo multidisciplinar. Claro. Yo puedo llegar hasta aquí como ginecóloga, pero hay cosas que yo Ujú. no podría hacer como ginecóloga y a lo mejor necesito una fisioterapeuta. Pero esto vale para más especialidades, que Total. incluso pueden ser especialidades no médicas, como la fisioterapia o, por ejemplo, la nutrición. Total. Hay mujeres que están hiperestrogénicas con mucha inflamación sistémica, que eso está en la base de su dolor y esto desde la nutrición se puede encauzar muy bien. Hay personas que hacen nutrición integrativa y saben tratar ese exceso de estrógenos y esa inflamación, que ya de paso aprovecho, si alguien quiere saber esto de cómo afecta el exceso de estrógeno y la inflamación en el dolor y cómo se puede mejorar con los hábitos, hay un artículo en mi blog que se titula Autocuidados para prevenir las consecuencias del exceso de estrógenos y la inflamación. Si ponéis eso en entrecomillados en Google, os aparece ese artículo que escribí hace ya unos cuantos de años y la gente parece que ahí lo entiende bien, cómo tratar ese exceso de estrógenos y esa inflamación desde los hábitos. Si no es suficiente con los hábitos que tú pones, a lo mejor te viene bien pues una intervención por parte de alguna nutricionista que esté especializada en eso. Realmente. Pero lo importante es saber el derivar esto de un arte. Hay que saber hasta dónde llega cada profesional y lo que no podamos hacer, darle la solución más sencilla a cada paciente. Para una paciente puede ser suficiente mejorar los hábitos por su cuenta y otras pues a lo mejor se le hace un mundo y dice, pero es que yo no sé qué, a ver si es que algo, ¿sabe? No sabe cómo manejarse o a lo mejor necesita un giro de tuerca y no es suficiente con tener buenos hábitos, sino a lo mejor es que hay ciertos alimentos que no los puede tomar por lo que sea. Y esto pues no lo puedo saber yo como ginecóloga, pero a lo mejor una nutricionista especializada en salud hormonal se lo Sí. resuelve, ¿no? Claro, es que sí. Jo, Miriam, la verdad es que es súper interesante y bueno, muchísimas gracias en confiar en tantos otros profesionales que yo creo que todos trabajamos o sería la idea trabajar de la mano con un equipo multidisciplinar porque como tú dices, al final hay cosas que son nuestras y luego trabajando con otros compañeros va mucho mejor. Bueno, te había dicho que era algo corto, me apasiona escucharte, pero vamos a terminar. Nos hemos dejado, pero eso ya para otra vez, todo Sí, lo del la dispareunia. todo. Pero es que eso no nos da tiempo. La No. dispareunia es otro dolor, que es el dolor con las relaciones sexuales, que es lo mismo, que hay que ver secundaria a qué, ¿no? Hay que investigar de dónde viene ese dolor y muchas veces también requiere un manejo multidisciplinar. No siempre se puede solucionar, depende, porque si es un dolor con las relaciones por secundaria a una infección, oye, pues eso lo tratamos desde la ginecología, ¿no? O si hay, yo qué sé, por decir algo, no sé, un tabique, una malformación, bueno, eso lo tratamos desde la ginecología, pero cuando no hay una causa orgánica como tal que podamos tratar desde la ginecología, muchas veces puede ser por una disfunción de la musculatura del suelo pélvico, que eso ahí sabéis mucho, los fisioterapeutas especializados en suelo pélvico,
o podría haber detrás algún problema, pues algún trauma, y a lo mejor tiene que ir a una psicoterapeuta especializada en sexología. Y yo muchas veces les digo a las mujeres con dispareunia que pueden venir bien a veces ir a los dos sitios. A ver, depende. Yo les explico que tú cuando tienes en el suelo pélvico, pues se te contrae todo y te duele todo, no puedes tener relaciones sexuales, puedes tratar, como siempre digo, de la mente al cuerpo o del cuerpo a la mente. Y la gente lo entiende muy bien de esta manera. Yo les digo, si yo tengo aquí una contractura en el cuello, que eso lo entiende muy bien todo el mundo, yo no puedo hacer para relajar estos músculos así, porque yo quiera, venga, los voy a relajar. Eso lo entiende muy bien, ¿no? La gente, porque es musculatura involuntaria, igual que pasa en el suelo pélvico. Entonces, puedo ir a una fisioterapeuta que me lo relaje con sus técnicas, o si es por mucho estrés, pues a lo mejor tengo que ir a una psicoterapeuta que me relaje la mente y poco a poco se me relajarán los músculos. Es decir, yo puedo tratar el cuerpo y me va a mejorar la mente, o desde la mente, a través de la psicoterapia, al cuerpo. Entonces, abajo lo mismo, en el suelo pélvico lo mismo. Yo puedo tratar desde la fisioterapia para que esa neuromatrix del dolor no vehicule esa sensibilidad dolorosa a los estímulos de la penetración y las relaciones sexuales, ¿no? Puedo tratar eso desde el cuerpo, hacer que esos músculos funcionen mejor, desensibilizar esa neuromatriz del dolor que está generando ese círculo vicioso, y estoy tratando desde el cuerpo, y al final la mente se me va a poner bien porque voy a coger confianza y me voy a poner bien también de la mente, ¿no? O al revés, puedo ir a una sexóloga que me vaya dando técnica y pautas para yo coger confianza con mi mente y al final me funcione bien el cuerpo. Entonces, ¿dónde ir? Cuando alguien entiende bien el mecanismo, yo creo que la propia paciente sabe dónde tiene que ir, porque ellas mismas dicen, ay, es que yo tengo ahí algo que me pasa, porque es que saben que hay algo. Perdón, que se ha cortado. Saben que hay algo traumático detrás y saben que tienen que ir a psicoterapia, ¿no? Y otras que dicen, no, es que yo siento que tengo que ir a fisioterapia. Muchas veces ellas mismas saben a dónde tienen que ir, y otras veces cuando no sabemos, Tranquila. y otras veces cuando no sabemos manejarlo bien, pues a lo mejor tiene que ir a los dos sitios y tratar del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. Sí, Y una cosa retroalimenta a la otra, ¿no? o empezar por uno de ellos y cuando llegue el momento compatibilizar con el otro, si trabajamos en esa También, línea nosotros sí, se va también. Sí, viendo y sí, se va claro, individualizando, pero claro. se puede tratar de un sitio a otro y del otro al Total. uno, ¿no? Y eso es importante también entenderlo, porque al Sí. final cuerpo-mente es una sola cosa, no hay Uno, separación. sí, sí, total. Y por eso está todo relacionado y por eso también todo lo interesante, pues eso, esta visión diferente, ¿no? Igual más novedosa que le estamos dando muchos profesionales, por suerte, cada vez más. Miriam, me encantaría seguir, pero nos tiraríamos horas y horas y horas, así que bueno, me apunto para otra, seguir hablando de ese dolor en las relaciones, de esa dispareunia. De eso hablo mucho en este libro, de Hablemos de Nosotras, de la neurobiología del dolor, si a alguien le interesa, aparte de 1000 cosas más, hablo muchísimo en este libro, en Pues Hablemos de Nosotras. En Hablemos de Vaginas hablo más de la neurobiología del miedo, aunque también hablo de 1000 cosas más. Y si alguien tiene ganas de poesía, le recomiendo Mosaico Rojo, Negro, Blanco. Estoy como umbral ahora mismo, ¿eh? He venido a hablar de mi libro. pero es que me encanta porque además recomiendo todos tus libros, así que bueno, a todas las que te están escuchando, al blog que no tiene desperdicio, ¿no? Al blog de Miriam en tu página web, los libros que ha mostrado, que son los más conocidos, aunque tiene alguno más. Y ya para terminar, agradecerte el estar aquí hoy otra vez de nuevo y cuéntanos ese nuevo proyecto en Madrid, esa nueva clínica, dónde te podemos encontrar, Bueno, cómo se en mi llama. página, en mis redes sociales, sobre todo en el Instagram, subo mucha información. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, hasta en el TikTok estoy. Luego, también a través de mi página web, www.miriamginecología.com, ahí vienen todos los enlaces a todos los sitios. Y bueno, presencialmente
bueno, tengo consultas online que se pueden adquirir a través de mi web y presencialmente estoy en Extremadura y actualmente he abierto una nueva clínica en Madrid que bueno, estoy ahí, no solo estoy yo, sino otras grandes profesionales que tengo ganas ya de presentarlas, pero todavía estamos organizándolo todo para que salga todo bien. Y por supuesto con esa idea de manejo multidisciplinar de ese manejo del que tanto hablo últimamente, que me parece muy importante porque los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen a veces tal complejidad que no se trata de ir a un solo especialista, a veces necesitamos de otras especialidades y no tienen por qué ser especialidades siempre especialidades médicas, sino especialidades en otras ramas de la salud, pues como pues eso, la fisioterapia, la nutrición, la sexología, psicoterapia, asesoras de lactancia, depende de lo que requiera cada persona. Pues mil gracias. Recomendar, por supuesto, que la que necesite algo contacte contigo. Y eso, deseando conocer tu nuevo equipo, que si viene de ti será igual de maravilloso. Así que muchísimas gracias, Muchas Miriam. gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo.